Dicen que la verdad nos hará libres. Es la mentira más antigua de la historia. La verdad no libera. La verdad aplasta. La verdad es un peso que dobla espaldas y quiebra mentes. Por eso mentimos. Por eso olvidamos. Por eso enterramos las cosas que no podemos soportar mirar a la luz del día. Pero, ¿a dónde van esos secretos? La física nos enseña que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La información es materia. Un secreto es energía. Cuando tú decides olvidar un pecado, cuando decides no hablar de ese cadáver, de esa traición, de ese deseo oscuro, esa información no desaparece. Simplemente se hunde, baja, se filtra por las grietas de tu conciencia, atraviesa el suelo de la realidad y desciende a la oscuridad. Mi nombre es Aris, y yo encontré el desagüe. Encontré el lugar donde se acumula el lodo de la conciencia humana. Esta es la historia de la biblioteca subterránea. Y de por qué, a veces, es mejor ser ignorante que ser un lector. Yo no era un explorador ni un arqueólogo. Era ingeniero de saneamiento urbano. Mi trabajo consistía en mapear la red de alcantarillado de la vieja ciudad, un laberinto de ladrillo y lodo que databa de la época victoriana. Buscábamos una fuga, una filtración química que estaba envenenando el río. Llevaba 6 horas bajo tierra, caminando con el agua negra hasta las rodillas, iluminando con mi linterna frontal arcos de ladrillo que no habían visto la luz en 100 años. Mi mapa decía que el túnel 9 terminaba en un muro de contención, pero cuando llegué allí, el muro se había derrumbado. Detrás de los ladrillos rotos no había tierra, había un espacio vacío, y de ese espacio salía aire. No el aire viciado y húmedo de las alcantarillas, era aire seco, frío. Olía a papel viejo, a cuero curado, a vainilla rancia y a polvo de hueso. La curiosidad es un defecto biológico. Deberían haber llamado a la central. Deberías haber sellado el agujero. Pero entré. Me deslicé por la grieta. Mis botas golpearon un suelo que no era de barro, sino de mármol. Mármol negro, veteado de blanco, pulido hasta parecer un espejo oscuro. Levanté la linterna. El haz de luz se perdió en la altura. El techo estaba a decenas de metros, sostenido por columnas colosales de piedra gris que se perdían en la oscuridad. Y entonces las vi. Las estanterías. Eran de hierro forjado, negro y retorcido, con formas que recordaban a raíces de árboles o a costillas humanas. Se alzaban como rascacielos en una ciudad muerta, formando pasillos interminables que se extendían en todas direcciones, y estaban llenas, miles, millones de libros. Caminé hacia la estantería más cercana. El silencio era absoluto. No se oía el goteo del agua, ni el tráfico de la superficie, ni siquiera el zumbido de mi propia sangre. Era un silencio que absorbía el pensamiento. Toqué el lomo de un libro. No tenía título. Era de una piel suave, pálida, demasiado suave. Lo saqué. Pesaba más de lo que debería. Lo abrí al azar. No estaba impreso. Estaba manuscrito. Una caligrafía frenética, apretada, en tinta negra. Leí la primera frase. Nunca le dije a mi esposa que el hijo no era suyo. Lo cambié en el hospital. El nuestro murió a los 3 minutos. Ella estaba sedada. Robé el bebé de la mujer soltera de la habitación de al lado. Ella cree que tiene mis ojos, pero tiene los ojos de un extraño. Cerré el libro de golpe. Sentí una náusea violenta. Ese no era un libro de ficción. Era una confesión. Era un secreto. Miré a mi alrededor, a las millones de estanterías. Cada una de ellas estaba abarrotada. Entendí dónde estaba. Estaba en el archivo del pecado, el lugar donde terminan las verdades que nadie se atrevió a decir en voz alta. Dejé el libro en su sitio, como si quemara. Quise irme. Pero entonces
Escuché el sonido. Screech, scratch, screech. El sonido de una pluma rasgando papel. Venía del centro de la sala. Apagué mi linterna. Me moví en la oscuridad, guiado por el sonido y por una tenue luz azulada que emanaba de algún punto lejano. Caminé durante lo que parecieron horas. Los pasillos cambiaban. A veces las estanterías eran de madera podrida, a veces eran de cristal, a veces los libros no estaban encuadernados en piel, sino en metal, cerrados con candados oxidados. Llegué a una rotonda central. Allí, bajo una lámpara de aceite que colgaba de una cadena infinita, había un escritorio. Un escritorio inmenso, tallado en una sola pieza de obsidiana. Y detrás del escritorio estaba el bibliotecario. No era humano. O si lo fue alguna vez, había olvidado cómo serlo. Era una figura encorvada, vestida con togas grises que parecían hechas de telarañas y polvo. Su piel era del color del papel pergamino, seca y agrietada. No tenía pelo. Y su rostro no tenía ojos. En lugar de cuencas, tenía dos manchas de tinta negra que parecían llorar perpetuamente hacia sus mejillas. Su boca era una línea fina, cosida con hilo de plata. Pero estaba escribiendo. Escribía en un libro enorme, abierto sobre el escritorio, con una pluma que no necesitaba tintero. La pluma sangraba tinta por sí sola. Me quedé paralizado en la sombra de una estantería. El bibliotecario dejó de escribir. Levantó la cabeza. No podía verme, pero supo que estaba allí. Gesticuló con una mano esquelética, invitándome a acercarme. No pude resistirme. Mis piernas se movieron solas, arrastradas por una gravedad morbosa. Me detuve frente al escritorio. El bibliotecario no habló. No podía, con la boca cosida, pero su voz resonó directamente en mi corteza cerebral. Era una voz seca, como hojas muertas arrastradas por el viento. «Un lector», dijo la voz en mi mente. «Hace siglos que no tenemos un lector vivo». Tragué saliva. «¿Qué es este lugar?», pregunté. Mi voz sonó pequeña e insignificante. «Es el depósito», respondió él. «El mundo de arriba es ligero, porque nosotros guardamos el peso aquí abajo. Si todos estos secretos salieran a la luz, la civilización colapsaría en un día. Somos los cimientos de la mentira que llamáis sociedad». El bibliotecario pasó una página del libro gigante. «¿Buscas algo, ingeniero?» «Todos buscan algo. ¿El secreto de quién mató a Kennedy? Está en el pasillo 4. ¿La fórmula real del fuego griego? ¿Pasillo 12? ¿La verdadera razón por la que tu padre se fue de casa?» Sentí un golpe en el pecho. «Mi padre murió en un accidente», dije. El bibliotecario inclinó la cabeza. La tinta negra de sus ojos falsos brilló. «¿Eso te dijeron? ¿Eso decidiste creer? El libro de tu padre está aquí. Sección de traiciones domésticas. Estantería B19. Puedo traértelo». «No», dije. El miedo me atenazaba. «No quiero saberlo». «Mentira», susurró la voz. «La curiosidad es el hambre del alma, y tú estás famélico». El bibliotecario se levantó. Era alto, muy alto. «Pero aquí hay reglas, Aris. Puedes leer, puedes saber, pero el conocimiento tiene un precio, un intercambio». «¿Qué precio?» «Para sacar un secreto, debes dejar uno de igual valor. Debes escribir en el libro mayor». Señaló el libro gigante sobre el escritorio. «Escribe tu verdad más oscura, esa que te despierta a las 3 de la mañana, esa que te hace odiarte a ti mismo frente al espejo. Dámela, y podrás leer cualquier libro de esta biblioteca». Retrocedí. «No tengo secretos de ese calibre». El bibliotecario se rió. Fue un sonido mental, como cristal rompiéndose. «Todos tienen. Tú recuerdas lo que hiciste ese verano, cuando tenías 12 años, en el lago, con tu primo. ¿Recuerdas por qué él no volvió a casa?
El frío me invadió. Un frío absoluto que me congeló la sangre. Yo había enterrado ese recuerdo. Lo había enterrado tan profundo que creí que había desaparecido. Fue un accidente, susurré. ¿Lo fue? Escríbelo, confiésalo, y te daré el libro de tu padre. Te diré que no murió. Te diré dónde está su otra familia. La tentación fue una garra en mi garganta. Saber la verdad sobre mi padre, a cambio de liberar mi propia culpa. Me acerqué al libro, agarré la pluma. Estaba caliente, pulsaba como un dedo vivo. La acerqué al papel. Pero entonces miré las estanterías, miré los millones de libros, millones de personas que habían confesado o cuyos secretos habían sido arrancados y almacenados aquí. Y vi algo entre los libros, sombras. No eran sombras proyectadas, eran sombras con forma, figuras humanas, translúcidas, grises, que vagaban por los pasillos, encadenadas a las estanterías. Leían sus propios libros una y otra vez. Lloraban sin sonido. ¿Quiénes son ellos?, pregunté. El bibliotecario no respondió de inmediato. Son los autores, dijo finalmente. Aquellos que dejaron sus secretos aquí. Al escribir tu secreto, te liberas de él en el mundo de arriba. Pero una parte de ti, la parte que cometió el pecado, se queda aquí, para siempre, cuidando su propia historia. Entendí la trampa. No era un intercambio de información. Era una trampa de almas. Si escribía mi secreto, si lo volcaba en ese papel, una parte de mí quedaría encadenada a este sótano eterno, leyendo mi propia culpa por los siglos de los siglos. Solté la pluma. Cayó sobre el escritorio manchando de tinta negra la página inmaculada. «No», dije. El bibliotecario se puso rígido. La tinta de sus ojos empezó a fluir más rápido. «Ya has entrado, Aris. Nadie sale sin pagar la cuota de lectura. Ya has leído el libro del bebé robado. Debes pagar por ese conocimiento». «No voy a escribir nada. Me voy». Me giré y corrí. El sonido de la voz del bibliotecario cambió. Ya no era un susurro, era un grito psíquico, un estruendo que hizo temblar las columnas de piedra. «Las puertas están cerradas para los mentirosos». El suelo de mármol empezó a temblar. Las estanterías se movieron. Los pasillos comenzaron a cerrarse, como las mandíbulas de una bestia gigante. Los libros salieron volando de los estantes, aleteando como pájaros de cuero, lanzándose hacia mí. Corrí hacia donde creía que estaba la entrada, pero el laberinto había cambiado. Las sombras de los autores se interpusieron en mi camino. Me agarraban con manos frías, manos de humo que atravesaban mi ropa y me helaban la piel. «Quédate», susurraban. «Lee con nosotros. Es tranquilo aquí». Aparté a las sombras a manotazos. Mi linterna parpadeaba. Vi una grieta de luz al final de un pasillo que se estrechaba. El agujero por el que había entrado. Las estanterías de hierro se estaban doblando, cerrando el paso. Corrí más rápido de lo que jamás había corrido. Sentí el aliento seco del bibliotecario en mi nuca. Sentí que algo me agarraba el tobillo. Me lancé. Me arrastré por el suelo de mármol mientras el techo bajaba para aplastarme. Mis dedos tocaron la tierra húmeda y sucia de la alcantarilla. Me impulsé hacia afuera. Salí disparado al túnel de ladrillo, cayendo en el agua sucia. Detrás de mí hubo un sonido de trueno. La pared se cerró. Los ladrillos se reordenaron solos, sellando la entrada, dejando solo una pared lisa y cubierta de musgo, como si nunca hubiera habido un hueco. Me quedé allí, jadeando, en la oscuridad de la alcantarilla, abrazando el lodo como si fuera oro. Había escapado. Regresé a la superficie. Renuncié a mi trabajo al día siguiente. Me mudé de ciudad. Intenté olvidar. Pero hay un problema. No escribí mi secreto. No pagué la cuota. Pero leí un secreto. Leí el primer libro, el del bebé cambiado. Y la biblioteca no perdona las deudas. Desde ese día,
Escucho cosas. Cuando voy en el metro y me siento al lado de un extraño, no escucho su respiración. Escucho su secreto. Miro a una mujer y escucho una voz en mi cabeza. Envenené a mi marido poco a poco con arsénico en el café. Miro a un hombre y escucho. Tengo una segunda familia en Ohio que no sabe que existo. Miro a un niño y escucho. Vi quién rompió la ventana, pero culpé a mi hermano. Me he convertido en una sucursal de la biblioteca. Soy un archivo viviente. Mi cabeza está llena de los pecados de todos los que me rodean. El ruido es constante, el murmullo de millones de mentiras que me gritan al oído. No puedo dormir, no puedo relacionarme con nadie, porque en cuanto miro a alguien a los ojos, veo la estantería donde está guardado su libro negro. Y lo peor es que a veces, cuando estoy solo en mi apartamento, en silencio, escucho el sonido. Scratch, el sonido de una pluma. Y sé que el bibliotecario está escribiendo un nuevo libro, un libro con mi nombre. Está escribiendo mi historia y está esperando a que se me acabe la tinta para venir a buscarme y ponerme en mi estante, en el pasillo B19, junto al libro de mi padre. Si alguna vez encuentras una puerta que no debería estar ahí, en un sótano, en un túnel, en el fondo de un armario, no entres. Y si entras, por el amor de Dios, no leas nada. Porque la ignorancia no es solo felicidad. La ignorancia es la única armadura que tenemos contra el peso de la verdad. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.